Hoy vamos a hablar sobre tipos de rinoplastia. Particularmente la rinoplastia ultrasónica, por su nombre, llama mucho la atención a las pacientes y por eso quise titular el video Rinoplastia ultrasónica y demás tipos. No quiere decir que la ultrasónica sea más importante que las otras, en realidad vamos a hablar de 10 nombres diferentes para rinoplastia, pero como se van a dar cuenta en el transcurso del video, tratan sobre todo de diferentes modalidades o formas de realizar la rinoplastia, a veces implementos, instrumentos o equipos que sirven para ayudarnos al momento de realizarla y que al final terminan dándole nombre a la cirugía como tal. Fundamentalmente hay dos tipos de cirugía para la rinoplastia, que son las abiertas y las cerradas, y las preservadoras y las estructuradas. En este caso vamos a hablar además de las ultrasónicas, de las rinoplastias láser, las rinoplastias de preservación, funcionales, abiertas, cerradas, delivery, poligonal, semiabierta y rinoplastias secundarias. Bueno, primero que todo vamos a definir qué es una rinoplastia estética. Dependiendo del objetivo de la rinoplastia, pudiéramos estar buscando mejorar el aspecto o la belleza de la persona, incluso hasta su juventud, y en este caso, cuando queremos enderezar la nariz, perfeccionar la punta, levantarla, reducir el tamaño, aumentarla. En este caso estamos hablando de rinoplastias estéticas, pero en aquellos casos en los cuales hay un problema respiratorio y necesitamos mejorar la función, por lo tanto la rinoplastia se llamaría rinoplastia funcional. Algo que preocupa mucho a las pacientes es si la rinoplastia le va a cambiar totalmente sus facciones o cuando se mire el espejo al día siguiente va a ver a otra persona. No llega a ese punto, pero sí obviamente queremos que el efecto general correlacionado con los rasgos faciales sea bueno y por lo tanto tenemos que tomar en cuenta las proporciones faciales para poder decidir qué tamaño va a tener esa nariz, si el ancho que trae es el adecuado o por lo contrario hay que reducirla, si hay que aumentar la proyección de la punta, si hay que cambiar los ángulos que tiene con respecto a la cara, porque como estos son situaciones, parámetros y referencias que ya están totalmente estudiadas. Por ejemplo, la nariz de un hombre tiene determinados ángulos y la nariz de una mujer tiene completamente diferentes y eso es lo que define el carácter de la nariz y la hace ver femenina o masculina. A continuación les voy a enseñar una animación donde paso a paso les voy a mostrar cómo se realiza una rinoplastia. Sin embargo, es buen momento para recordarles que se suscriban y den like al video si ustedes disfrutan de este tipo de contenidos y quieren que lo siga realizando. En este video lo primero que les voy a mostrar son las estructuras anatómicas normales de la nariz. En la parte superior se ve la parte ósea o bóveda ósea que está formada por los huesos nasales y parte del maxilar superior. En la parte media los cartílagos triangulares o laterales superiores que forman la bóveda media y en la punta los cartílagos alares o laterales inferiores. En la mitad el cartílago septal que separa las fosas nasales y esta es la vía de abordaje, que en el caso de una rinoplastia cerrada sería por el borde interno del ala nasal y en el caso de una abierta se completaría con una transcolumnelar. En este caso se hace primero un despegamiento de la piel, una separación de los cartílagos y del hueso de la piel y luego una resección de la jiba ósea cuando hay un dorso excesivamente prominente. Esa jiba puede ser resecada con cincel, martillo o con lima. También hay aparatos motorizados y otro tipo de equipos que nos permiten bajar el dorso nasal. En este caso se observa cómo se hacen unas osteotomías mediales, que son unos cortes en el hueso que posteriormente nos van a servir para que la nariz sea más fina. Entonces está quedando un espacio vacío entre el septum nasal y los cartílagos triangulares y se están realizando otros pequeños cortes en el hueso que más adelante les voy a decir para qué nos sirven. Aquí hay una resección parcial del cartílago alar o del lateral inferior que es para hacer que la nariz se vea más fina, menos redonda la punta. Posteriormente se realiza entonces en este caso particular, una colocación de un par de injertos a los lados del cartílago septal con la finalidad de mejorar la respiración y de mantener un ancho estético en el dorso y perfeccionar algo que se llama las líneas estéticas dorsales. En este momento se coloca un injerto de cartílago en la columela, que es la parte central de la nariz que sostiene la punta y que es sumamente importante reforzarla para que la punta mantenga la proyección y no se caiga con el tiempo. En este momento realizamos un corte en la parte lateral de la nariz, esta parte de hueso, entonces el corte se puede realizar con osteotomo o con un aparato que por ultrasonido realice el corte, que es el piezotomo. Posteriormente hay que unir o acercar las dos paredes de la nariz
para que no quede un techo abierto o una comunicación entre el interior de la nariz y el dorso, y al mismo tiempo afinar la parte de la bóveda ósea o la parte superior de la nariz. En este momento se ve cómo se colocan unas férulas en el tabique para evitar que se forme un hematoma y que se desvíe durante los primeros días, y posteriormente una férula sobre la nariz que puede ser de yeso o de un material plástico o termomoldeable. Mucha gente se pregunta por qué existen tantas técnicas de rinoplastia o por lo menos tantos nombres para realizarla. Esto se debe a que también hay una gran cantidad de tipos de nariz, aunque ustedes no lo crean. Cuando uno realiza una rinoplastia tiene que tomar en cuenta no solamente las características anatómicas o la forma de la nariz como tal, sino también cuáles son las características étnicas de la persona a la que se le está realizando. O sea, la estructura del hueso, si el cartílago es blando o es fuerte, si la piel es gruesa o es fina, es grasa o es seca. Todos estos factores influyen, además de la edad y algunos hábitos del paciente. Entonces, para adaptarse a cada tipo de nariz, necesitamos una solución muy específica. De hecho, la rinoplastia es una de las cirugías que requiere una mayor cantidad de instrumentos, porque hay un instrumento para cada situación y muchas veces uno no los termina utilizando todos en una sola cirugía, sino que se adapta según a lo que se vaya consiguiendo durante el transcurso de la intervención. Entonces así ustedes pueden conseguir muchos nombres de rinoplastia cuando por ejemplo realizan una búsqueda en internet y se consiguen con que hay rinoplastias abiertas y cerradas, rinoplastias preservadoras o estructuradas, rinoplastias ultrasónicas, rinoplastias láser, rinoplastias funcionales, rinoplastias cerradas o delivery, rinoplastias poligonales o semiabiertas y rinoplastias secundarias. En este momento vamos a definir la rinoplastia que le da nombre a este video, la rinoplastia ultrasónica. Se caracteriza porque se realiza con un instrumento llamado bisturí ultrasónico, bisturí piezoeléctrico o piezotomo. Este es un aparato que nos permite cortar hueso con bastante precisión, sin embargo no sirve para hacer toda la rinoplastia, solamente los cortes en el hueso. En los años 60 apareció una serie de televisión llamada Los Supersónicos, muy relacionada con la moda de ese momento, que eran los vuelos ultrasónicos y el Concorde. Yo no estaba vivo, hago la observación, yo no estaba vivo en ese momento, yo nací en los 70. Bueno, los supersónicos se adelantaron a su época y como una serie futurista mostraron una cantidad de cosas que para la época eran solo un sueño y probablemente nunca existirían. Pero sucede que se hicieron realidad las pantallas planas, el teletrabajo, las teleconsultas, las videollamadas, y todo eso para este momento es una rutina. Sin embargo, les traigo a colación el nombre y esa serie porque esos nombres muy innovadores hacen que las personas piensen que por ser lo último en tecnología es lo que necesitan hacerse. Y sucede que en este caso particular del piezotomo o bisturí ultrasónico, simplemente se trata de un equipo que permite hacer cortes en el hueso más precisos, pero solamente eso, los cortes en el hueso. O sea, el resto de la rinoplastia, que en realidad es bastante compleja porque se manejan diferentes tipos de tejido, el hueso, el cartílago y la piel, es una cirugía que requiere una gran cantidad de conocimientos técnicos y mucha experiencia práctica en la realización por parte del cirujano. Entonces, no solamente el equipo o el aparato es lo que va a hacer la cirugía, el equipo es solamente una herramienta más, como decir un instrumento. El cirujano debe tener una cantidad de condiciones, una curva de aprendizaje, una experiencia y sobre todo muy buen criterio por parte del cirujano para decidir si en uno u otro paciente realiza uno u otro tipo de técnica de rinoplastia. Estos cortes en el hueso son lo que llamamos osteotomías laterales y mediales y nos sirven para acercar las paredes de la nariz a la línea media con la finalidad de que se vea más fina, más elegante. Esos son los cortes precisamente que se realizan con el piezotomo o bisturí ultrasónico, pero eventualmente también podemos realizarlos con cinceles o escópulos. En la actualidad existen muchos aparatos o tecnologías para asistir a las cirugías estéticas. Por lo menos en la lipoescultura a eso se debe tal cantidad de nombres, y lo mismo está pasando en la rinoplastia. Sin embargo, existe un procedimiento que es la rinoplastia láser, que al igual que pasaba con la lipoláser como algo de mucha innovación y al final quedó de lado, en la rinoláser lo que se están haciendo es las incisiones de piel y mucosa con el láser, simplemente. No es que toda la operación absolutamente se haga con la luz del láser. De hecho, el láser quema y en muchas oportunidades nosotros decidimos no utilizarlo porque puede ser menos traumático el corte con el bisturí que con la misma luz.
Las rinoplastias preservadoras o rinoplastias de preservación son aquellas donde el cirujano pone especial cuidado en la técnica para conservar las estructuras anatómicas normales, tratar de no destruirlas, de conservar los medios de soporte de la nariz, de que la rinoplastia no sea destructiva y por lo tanto que sea lo más natural posible. Entonces hay varias modalidades de rinoplastia preservadora, por ejemplo la rinoplastia poligonal, pero en general el objetivo es el mismo: evitar producir un cambio radical en la nariz que a la larga traiga consecuencias funcionales o problemas a la paciente, tanto anatómicos, funcionales, estéticos, siempre tratando de conservar un resultado lo más natural posible. Generalmente las pacientes piensan que los problemas obstructivos de la nariz se deben a alguna alteración que está en la parte visible de su nariz, pero las fosas nasales llegan hasta atrás, prácticamente hasta la garganta, y hay muchas estructuras allí que pueden producir obstrucción. Entonces, en el caso de aquellos pacientes que tienen problemas para respirar por una o ambas fosas nasales, estaríamos hablando de rinoplastias más funcionales que estéticas, aunque se pudieran combinar. Uno pudiera el mismo día que hace la cirugía estética para mejorar su aspecto externo, corregir problemas funcionales. Muchas personas me dicen que si yo opero con un otorrino, cuando es necesario sí, el otorrino corregiría el problema funcional, sobre todo cuando es bastante posterior y yo no puedo hacer nada por resolverlo, y yo corregiría el problema estético. En ocasiones arreglo algunos problemas funcionales, pero tienen que ser muy puntuales, por ejemplo desviaciones de septum, hipertrofia de cornetes inferiores, pero ya cuando son temas relacionados con adenoides, con senos paranasales, ya esos sí son del campo propiamente del otorrino. Muchas veces la gente me pregunta cuál es la diferencia entre una rinoplastia abierta y una cerrada. Para efectos del paciente es simplemente esa pequeña incisión en forma de W o de V invertida que están viendo en la columela. Pero para efectos del cirujano la diferencia es muy grande, porque una rinoplastia abierta, a diferencia de la cerrada, nos permite una exposición total de todas las estructuras de la nariz y ver perfectamente cómo está quedando la simetría, cómo están quedando las estructuras, al colocar la piel y volverla a levantar, cómo va la evolución del proceso, de modo que para nosotros, por lo menos particularmente para mí, es mucho más ventajoso realizar una rinoplastia abierta que cerrada. Las rinoplastias cerradas se caracterizan porque toda la cirugía se realiza por incisiones hechas en las fosas nasales, o sea que no hay ninguna cicatriz visible externamente. A mí me parece que tiene sus limitaciones desde el punto de vista técnico, pero hay muchos cirujanos que la manejan sumamente bien. También es conocida como rinoplastia delivery. La rinoplastia abierta nos permite una muy buena exposición de todas las estructuras del esqueleto nasal. Desde arriba los huesos nasales, el dorso de la nariz, los cartílagos laterales superiores e inferiores, hasta el septum. Por lo tanto, para mí es la preferida. Igual, para los que hacemos rinoplastia estructurada es muy buena porque tenemos que hacer una gran cantidad de soportes nuevos a la nariz y nos gusta siempre tener una visión directa de lo que estamos haciendo. Cuando hablamos de rinoplastia primaria, nos referimos a una paciente que se está operando su nariz por primera vez. En este caso sería por razones estéticas. Y obviamente es más fácil cuando la paciente se opera por primera vez porque los tejidos están vírgenes, nunca han sido despegados, no hay un proceso de cicatrización previo, generalmente la paciente no tiene problemas funcionales y generalmente también la cirugía es más corta. Normalmente una rinoplastia primaria dura alrededor de 2 horas, 2 horas y media. Eventualmente uno pudiera hablar de una rinoplastia de aumento cuando tenemos una paciente que proporcionalmente a sus rasgos faciales tiene una nariz muy pequeña, y en ese caso podemos darle varias opciones, ¿no? Podemos aumentar el dorso nasal y la punta, podemos aumentar solamente la punta manteniendo la altura del dorso, y en ese caso lo que yo acostumbro a hacer es mostrarle ciertas líneas que nos sirvan de referencia para saber dónde pudiera la paciente eventualmente tener su dorso nuevo y dónde pudiera tener eventualmente la punta nueva. También pudiéramos hablar de rinoplastia de reducción en aquellos casos en los cuales la paciente proporcionalmente para su cara tiene una nariz grande. En las mujeres esto es muy indeseable porque una nariz grande la hace ver masculina o poco femenina. En este caso es muy frecuente la presencia de giba, que es protuberancia que se observa en el dorso de la nariz, que podemos reducirla hasta cierto punto que obtengamos una nariz con el dorso recto, o pudiéramos bajarla un poco más para que se vea con un dorso ligeramente curvo o con mayor proyección en la punta que en el dorso. Estas son características que las pregunto a la paciente en cuanto a su gusto en el momento de la consulta preoperatoria para adaptarme lo más posible a la forma que ella quiere lograr en su nariz.
Bueno, para terminar quiero hablarles sobre las rinoplastias secundarias, particularmente las estructuradas. Una rinoplastia secundaria es aquella que se le realiza a una paciente que ya anteriormente se ha sometido a una rinoplastia y por lo tanto requiere otra, bien sea por problemas funcionales, porque no está respirando bien, o por problemas anatómicos, porque tiene una desviación, porque tuvo una fractura, porque tuvo un efecto indeseado de la rinoplastia anterior. Y en este caso la hacemos estructurada generalmente, lo cual significa que reforzamos todas las estructuras nasales, el tabique, el dorso, la punta, la columela, las alas nasales con injertos de cartílago, de modo que soporte el proceso de cicatrización posterior a la rinoplastia y obtengamos una buena proyección, una buena definición de la punta y resultados bastante predecibles. Esos injertos de cartílago para refuerzo los obtenemos en primera instancia del septum nasal. En esta fotografía pueden ver cómo tengo con la pinza una parte del septum nasal de la paciente, pero se observa que la paciente sí tiene su septum intacto, o sea, su tabique intacto. Eso se debe a que el cartílago se toma de la parte interna, porque siempre tenemos que dejar una buena parte del septum para que no se vaya a desviar o a deformar la nariz con el tiempo. Esta es la anatomía normal de una paciente en su punta nasal durante una rinoplastia primaria. Lo que ustedes observan allí son los cartílagos alares o laterales inferiores, que son los que le dan forma a la punta nasal, en ocasiones para hacerla ver muy ancha o muy redonda. En esta imagen pueden observar un cartílago para la punta de la nariz en forma de corazón. Ese cartílago lo tallé a partir del septum nasal y se llama injerto de Chin. Este cartílago es muy bueno, muy importante, porque nos permite darle definición a la punta y aumentarle un poco la proyección. Bueno, y en esta imagen ya prácticamente está casi terminada la nariz estructurada y pueden observar por qué ese nombre, ¿no? En este caso se hizo un trípode, o más bien un tetrápode, donde hay varias patas que sujetan el cartílago de Chin y le dan mucho soporte y estabilidad. Esto es sumamente importante para que las fuerzas de cicatrización que van a producir retracción de la piel, que es como encogerse la piel durante los meses siguientes a la cirugía, no nos deformen la nariz, no nos cambien la dirección de la punta, no nos cambien la posición de los cartílagos y sobre todo no la hagan perder proyección. En las rinoplastias secundarias con mucha frecuencia tenemos que tomar cartílagos de otras partes diferentes al septum nasal o el tabique, porque ya ha sido tomada en cirugías anteriores. Entonces, en este caso están viendo en la imagen un fragmento de costilla de 4 centímetros, que es una zona que nos permite obtener cantidad suficiente de cartílago, no solamente en volumen, sino también en longitud, que nos permita realizar todos los injertos que necesitemos para reconstruir o mejorar una nariz que ya había sido operada. Entonces, básicamente, en resumen, lo que consiste es en llevar la costilla a segmentos o fragmentos más pequeños con la forma que necesitamos y después armar con esas pequeñas piezas un rompecabezas que tiene la forma de un trípode o de una pirámide, como lo expliqué anteriormente. Pero lo principal de todo esto, a pesar de que es un trabajo sumamente laborioso que puede tomar 4, 5, 6 horas o más, es que permite resultados sumamente satisfactorios y favorables y que no necesariamente se van a ver artificiales, tal cual como la imagen que les estoy presentando. Si te gustó el contenido de este video, recuerda, soy el Dr. José Luis Martínez Ardila, cirujano plástico. No olvides darle like, comentar y suscribirte. Y gracias por estar atentos al contenido del Cirujano de las Reinas.